Durante siglos, la humanidad se ha preguntado acerca de la verdadera identidad de Jesucristo. Para muchos, su historia comienza en un simple pesebre en Belén, donde nació en circunstancias humildes. Sin embargo, hay evidencias que sugieren que su existencia se remonta a mucho antes de ese evento. La Biblia indica que Jesús no solo nació en la tierra, sino que ya existía antes de su encarnación. Pero ¿quién era realmente antes de convertirse en el hombre que cambió la historia de la humanidad? Los evangelios nos presentan a Jesús como el Hijo de Dios, pero el misterio de su preexistencia se dispersa en pasajes antiguos que revelan pistas sorprendentes. No fue solamente un profeta o un líder religioso, su presencia fue registrada desde tiempos inmemoriales, incluso antes de la creación del mundo. En este recorrido exploraremos textos sagrados, profecías y eventos que sugieren que Jesús no apareció de la nada, sino que su historia comenzó mucho antes de su nacimiento terrenal, en un reino divino donde su papel ya estaba predestinado. Prepárate, pues lo que descubrirás en este video puede cambiar por completo tu perspectiva sobre la verdadera identidad de Jesús. Después de todo, si Jesús existía antes de nacer, ¿desde cuándo? La respuesta nos lleva a un concepto difícil de comprender: la eternidad. El Evangelio de Juan nos da una pista intrigante sobre esta cuestión. En el capítulo 1, versículo 1, encontramos la siguiente afirmación: En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este verbo se identifica con Jesús, lo que significa que su existencia no comenzó en Belén, sino que se remonta al principio de todo. Este pasaje sugiere que Jesús no solo estuvo presente desde el inicio, sino que también desempeñó un papel activo en la creación del universo. Esta idea se refuerza con Colosenses 1:16, donde Pablo escribe: Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Esto significa que Cristo no fue únicamente un testigo de la creación, sino el propio arquitecto del cosmos, junto al Padre. Esta revelación plantea una cuestión aún más profunda. Si Jesús existió antes del tiempo, ¿cuál era su forma? ¿Era una entidad divina sin cuerpo físico? ¿O se manifestaba de alguna manera específica para interactuar con la humanidad? Las Escrituras ofrecen pistas fascinantes sobre apariciones misteriosas de una figura que podría haber sido Jesús antes de su encarnación. Uno de los ejemplos más intrigantes es la figura del ángel del Señor. En diversas ocasiones en el Antiguo Testamento, esta entidad divina aparece hablando en primera persona como si fuera el mismo Dios. En Génesis 16:7-13, Éxodo 3:2-6 y Jueces 13:3-22, vemos encuentros con este mensajero misterioso que es adorado y actúa con autoridad divina. Muchos estudiosos creen que estas apariciones son manifestaciones de Jesús antes de su nacimiento terrenal. Otra evidencia intrigante es la figura de Melquisedec, el enigmático rey y sacerdote que aparece en Génesis 14, 18, 20, y es descrito en Hebreos 7 como alguien sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tuvo principio de días ni fin de existencia. Su papel parece estar simbólicamente ligado a Jesús, llevando a muchos a preguntarse si podría haber sido una manifestación del mismo Cristo. Otro evento misterioso ocurre en Daniel 3:25, cuando los amigos de Daniel son arrojados a la hoguera ardiente y una cuarta figura aparece en medio de las llamas, descrita como semejante a un hijo de los dioses. Para muchos estudiosos, este es otro indicio de que Jesús ya interactuaba con la humanidad antes de su encarnación.
Pero ¿por qué es tan importante esto? Si estas evidencias son ciertas, significa que Jesús no solo existía antes de nacer, sino que ya ejercía su influencia y presencia mucho antes de su ministerio en la tierra. El concepto de la preexistencia de Cristo también es fundamental para entender el propósito de su encarnación. Juan 1:14 afirma: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Esto significa que Jesús, quien ya existía desde la eternidad, eligió asumir la forma humana y vivir entre los hombres. Pero esa transformación tuvo un costo. En Filipenses 2:6-7, Pablo explica que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Este pasaje nos muestra que Jesús renunció a su gloria celestial para volverse humano, compartiendo nuestros dolores y limitaciones. Esta decisión no fue un acto cualquiera, fue un gesto de amor sin precedentes. No vino solo como un mensajero divino, sino como el mismo Dios caminando entre los hombres. Su sacrificio y su misión estaban escritos desde el principio de los tiempos, y su venida al mundo no fue una respuesta improvisada a la caída de la humanidad, sino un plan divino meticulosamente trazado desde la fundación del universo. Por cierto, Apocalipsis 13:8 se refiere a Jesús como el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, lo que sugiere que su sacrificio ya estaba determinado incluso antes de la creación. Efesios 1:4 refuerza esta idea al afirmar que Dios nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Si Jesús ya existía antes de nacer, y su papel fue definido antes del inicio de los tiempos, entonces su historia no comienza en los evangelios, sino en un plan divino que trasciende el mismo tiempo. Los primeros cristianos eran plenamente conscientes de esta realidad. El Evangelio de Juan, por ejemplo, comienza con la declaración de que Jesús estaba con Dios desde el principio. Además, en Juan 8:58, Jesús hace una de las afirmaciones más audaces de toda la Biblia: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Esta declaración no solo afirmaba su preexistencia, sino que también usaba el nombre divino «Yo soy», que Dios reveló a Moisés en Éxodo 3:14. Ante estas evidencias, la pregunta que surge es: ¿cómo puede transformar nuestra visión sobre Él y sobre nuestra fe esta comprensión de la preexistencia de Cristo? Si Jesús no solo nació en Belén, sino que ya existía desde la eternidad, eso significa que su misión no fue un improvisado plan divino, sino un plan establecido antes del tiempo. Esto refuerza la importancia de su sacrificio, pues Él ya sabía desde el principio cuál sería el precio a pagar por la redención de la humanidad. Ahora que comprendes un poco más sobre la preexistencia de Jesús, te invito a suscribirte al canal para seguir más contenidos como este. Aquí exploramos las verdades más profundas de la Biblia de manera clara y objetiva. Entonces, haz clic en el botón de suscripción y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Si Jesús ya existía antes de su nacimiento terrenal, podemos encontrar vestigios de esa verdad en el Antiguo Testamento. La respuesta es sí, y la evidencia es aún más sorprendente de lo que muchos imaginan. Además de las manifestaciones del ángel del Señor y de la figura de Melquisedec, existen profecías que apuntan claramente a la eternidad de Jesús. Una de las más impactantes se encuentra en Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad.
Este pasaje no solo predice el nacimiento de Jesús en Belén, sino que también afirma que sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde la eternidad. Esto significa que el Mesías no comenzó a existir en su nacimiento terrenal, sino que ya estaba presente mucho antes. Otro ejemplo notable se encuentra en Isaías 9:6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este versículo es crucial porque no solo prevé la venida del Mesías como un niño, sino que también lo describe con títulos divinos, entre ellos Padre eterno. Esto indica que Jesús no era solo un líder humano, sino alguien con una existencia anterior, eterna y divina. Otra cita relevante se halla en el Salmo 110:1, donde David escribe: El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El mismo Jesús cita este pasaje en Mateo 22:44 para demostrar que Él existía antes que David y que su autoridad proviene directamente de Dios. Esto refuerza la idea de que su misión no comenzó con su nacimiento, sino que ya estaba prevista desde tiempos antiguos. Además de las profecías, también hay pistas sobre la presencia de Jesús en los relatos bíblicos de manera indirecta. En el libro de Daniel, por ejemplo, encontramos una cita intrigante. En Daniel 7:13-14, el profeta tiene una visión en la cual uno como un hijo de hombre venía con las nubes del cielo y recibía dominio, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino el único que no será destruido. Jesús se refirió a sí mismo como Hijo de Hombre en numerosas ocasiones en los Evangelios, un título que se conecta directamente con esta profecía de Daniel. Esto sugiere que Él ya estaba presente en el plan celestial mucho antes de su encarnación. Otro indicio fascinante está en el concepto de la sabiduría personificada en los Proverbios. En Proverbios 8:22-30 leemos: El Señor me poseía en el principio de su obra, antes de sus obras más antiguas. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, antes del comienzo de la tierra. Muchos teólogos creen que esta personificación de la sabiduría puede estar relacionada con Jesús, quien en Juan 1:3 es descrito como aquel por medio del cual todas las cosas fueron hechas. Si esta interpretación es correcta, refuerza aún más la idea de que Cristo estaba presente desde antes de la fundación del mundo. La conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se hace aún más evidente cuando analizamos el papel de Jesús en la creación. Juan 1:3 declara: Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Del mismo modo, Colosenses 1:16-17 afirma: Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, y en Él subsisten todas las cosas. Esto significa que Jesús no solo existía antes del tiempo, sino que Él mismo es la fuerza que sostiene el universo. Esta perspectiva cambia completamente la manera en que entendemos su misión y su divinidad. Si Jesús estuvo presente desde el principio y fue el agente de la creación, entonces su venida al mundo no fue un evento aislado, sino parte de un plan divino que venía revelándose a lo largo de la historia. Además, su crucifixión no fue un accidente o una consecuencia inesperada, sino algo ya determinado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 menciona que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo.
Este concepto se refuerza en 1 Pedro 1:20, el cual en verdad, siendo ya conocido en otro tiempo, antes de la fundación del mundo, pero que se manifestó en estos postreros tiempos por amor a vosotros. Esto sugiere que el sacrificio de Jesús ya formaba parte del plan divino mucho antes de que la humanidad existiera siquiera. Si esto es cierto, entonces su venida a la tierra fue una decisión tomada en la eternidad, no una reacción a los errores de la humanidad. A lo largo de los siglos, los primeros cristianos defendieron esta visión de la preexistencia de Cristo. Ignacio de Antioquía, uno de los primeros líderes de la Iglesia, escribió en el primer siglo que Jesús era Dios manifestado en la carne. Justino Mártir, en el segundo siglo, afirmó que Cristo era la palabra de Dios que existió desde la eternidad y se manifestó al mundo para redimir a la humanidad. Estos escritos demuestran que la idea de la preexistencia de Jesús no era una invención tardía, sino una creencia central del cristianismo desde sus primeros días. La importancia de este concepto es inmensa. Si Jesús siempre existió, eso significa que su misión no comenzó con su nacimiento, sino desde la eternidad. Esto cambia completamente la manera en que entendemos su naturaleza y su propósito. Ahora que comprendes la profundidad de esta verdad, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué significa para ti esta revelación? Saber que Jesús estuvo presente desde antes de la creación y que su sacrificio ya estaba planeado desde el principio cambia la forma en que ves tu fe. Si esta reflexión te resultó valiosa, no olvides compartir este video con otras personas. Muchas veces falta conocimiento por no tener acceso a contenidos que profundicen nuestra fe. Así que, envíalo a ese grupo de WhatsApp, públicalo en Facebook o compártelo con alguien que pueda beneficiarse de este mensaje. Además, si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más", para que sepa que este contenido es relevante para ti. Tu participación me ayuda a traer más temas como este y a profundizar aún más en nuestro estudio de las Escrituras. Después de todo, si Jesús siempre existió y su sacrificio fue planeado desde la eternidad, ¿qué significa esto para el destino de la humanidad? En los próximos contenidos, continuaremos explorando estas verdades profundas e impactantes. Si Jesús siempre existió y su sacrificio fue planeado desde la eternidad, entonces su historia no es simplemente un evento aislado en el tiempo, sino el centro de toda la existencia. No vino solo a enseñar, sino a restaurar la conexión entre Dios y la humanidad. Esta revelación transforma nuestra comprensión sobre la fe, la salvación y el propósito. Si este mensaje tuvo sentido para ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más contenidos como este. Juntos podemos continuar este camino de descubrimientos y profundizar nuestra fe de manera genuina y fundamentada.